3000 mundos y ni un solo enemigo digno. ¡Hey! ¿Qué lo que, mis tigres? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos al canal. Aquí les traigo la guía del ganador de la encuesta, el señor de la guerra, Maltis. Recuerda, mi hermano, siempre estar pendiente a la pestaña de comunidad para que votes por tus héroes favoritos. Y para empezar, mi gente, este combatiente en unas buenas manos puede llegar a ser la pesadilla de los enemigos en Mobile Legends. Y mucho más aún, ya que en el mes que viene va a ser bufeado de una manera brutal. Las especialidades de Maltis son la de ser un segador con daño de carga, lo que significa que sus habilidades son de remate a los de bajo HP y daño semicontinuo si sabes usarlo. Este se lleva mayormente a la línea de experiencia y la jungla. La pasiva de Maltis, mis hermanos, viene siendo de tipo buff y esta se llama Ira de Ashura. Con esta lo que hace es aumentar su velocidad de ataque cada vez que use sus habilidades. Esta irán desde un 30% hasta un 120% máximo. Esta durará 4 segundos. Una pasiva sencilla, mis amigos, pero muy buena. Ahora pasamos a las habilidades, de las cuales te diré lo más importante. Y la primera de esta viene siendo la que se llama Aura Ashura. Con esta, mis hermanos, Maltis atrapará a los enemigos con unas garras que salen del suelo en forma de abanico, causando un daño brutal de 350 puntos más el 130% del ataque físico en total. Esta también ralentizará a los enemigos en un 40% durante 2 segundos. La habilidad perfecta contra esos enemigos rápidos y molestos, los cuales siempre escapan de las habilidades de tus aliados. El enfriamiento base de esta son 7 segundos. Su segunda habilidad, la cual se llama Envoltura Mortal. Con esta, Maltis palpadea con estilo, o sea, haciendo unos pasitos freestyle bacanísimo hacia una dirección designada, causando un daño de 200 puntos más el 75% del ataque físico. Esta también empujará a los enemigos hacia la dirección que tú quieras después de los 2 primeros pasos. Esta habilidad se usa 2 veces y en la segunda fase, Maltis cargará hacia adelante derribando a los enemigos por los aires, causando un daño extra de 300 puntos más el 150% del ataque físico en total. También, mientras se lanza la habilidad, Maltis será inmune a todo efecto de control de los enemigos y el daño recibido se reduce en un 60%. Para mí, mis amigos, esta viene siendo la habilidad más completa de Mobile Legends, ya que tiene daño, parpadeo, inmunidad, resistencia al daño y CC. Una brutalidad, mis tigres. El enfriamiento base de esta son 8 segundos. Su tercera habilidad, mis tigres, la cual se llama Diezmar. Así es, y no hablo de la iglesia, mis perros. Con esta, Maltis arremete contra un solo héroe enemigo, causando un daño bestial de 800 puntos más el 100% del ataque físico. Una locura. Este daño cambia a ser verdadero si el enemigo tiene menos del 50% de HP. Ojo con eso, mi pana. Si el enemigo es eliminado por esta habilidad, Maltis podrá usarla nuevamente dentro de 10 segundos, aumentando también su velocidad de movimiento en un 100%, lo cual irá decayendo gradualmente durante 5 segundos. Dato súper importante: cuando el enemigo ya sea apto para morir con esta habilidad, le dejará esta marca negra que estás viendo aquí en pantalla. Ahí ya sabrás que es apto para ser eliminado y tu daño de esta habilidad va a ser verdadero. Esta se reiniciará también y el daño de esta por cada lanzamiento aumenta el daño desde un 15% hasta un 30% máximo. El enfriamiento base de esta son 36 segundos. Y bien, mis amigos, ahora pasamos a los mejores emblemas y hechizos de batalla que mejor le funcionan a Maltis. Es importante que tomes notas para que seas el más pro con este héroe. Y el primer emblema viene siendo el de combatiente. Este está configurado con el máximo de ataque, el máximo de penetración física y el talento festival de sangre. Con este vas a tener mucho daño y resistencia. Esto será gracias a los 8 puntos de defensa física y mágica que te dará, más un plus de robo de vida vampírico, el cual aumentará de forma permanente cada vez que mates o hagas una asistencia. El hechizo de batalla que más te recomiendo con este viene siendo el parpadeo, ya que este te será muy útil para escapar o alcanzar a tus enemigos para rematarlos. El segundo emblema viene siendo el de asesino. Este está configurado con un punto de ataque, 2 de velocidad de movimiento, el máximo de penetración física y el talento racha de asesinato.
Con este vas a tener una velocidad de movimiento muy buena, lo que será perfecto para perseguir enemigos rápidos. También súmale el alto daño que tendrás por la alta penetración física, será brutal, mis amigos. El talento te va a restaurar un 20% de tu HP máximo por cada kill que hagas. También aumentará tu velocidad de movimiento en un 15% durante 3 segundos. A eso súmale la pasiva de la tercera habilidad, será Flash en el campo de batalla. El hechizo de batalla que más te recomiendo con este viene siendo el Inspiral. Este aumentará de una manera brutal tu velocidad de ataque y el robo de vida físico, lo que será perfecto cuando tengas poco HP en las TFs. El tercer emblema viene siendo el de tanque. Este está configurado con el máximo de defensa física, el máximo de defensa mágica y el talento explosión de conmoción. Con este serás un dios con la alta resistencia que tendrás por la alta defensa física y mágica. También tendrás un daño mágico extra cada vez que lances ataques básicos cada 15 segundos. Esto será gracias al talento explosión de conmoción. El hechizo que más te recomiendo con este viene siendo la venganza, ya que esta reduce el daño recibido y al mismo tiempo reflejará parte de ese a los enemigos. Otro hechizo de batalla que más te recomiendo si decides llevarlo de jungla viene siendo la retribución, más la sangrienta. O sea, puedes combinar la retribución con todos los emblemas que te acabo de dar. Y bien, ahora pasamos a los héroes que tienen un poco de ventaja sobre Maltis. Es importante que tomes precaución si te tocan estos héroes en contra. Y el primero de estos, mis amigos, viene siendo Beleric. Este con su pasiva y el alto daño continuo si le pegas, será una molestia. Y a eso también, mi amigo, súmale el CC si ya usaste tu segunda habilidad. Mucho cuidado con este tanque. El segundo viene siendo Tamus. Este con su daño verdadero en sus ataques básicos, más su ulti que regenera su HP de una manera brutal y aumentando su velocidad de ataque, será un peligro si no tomas precaución. Este héroe tiene el mejor Leslie que Maltis, así que mucho cuidado. La siguiente viene siendo la rubia Matcha. Esta con su segunda habilidad cancelará todos tus ataques básicos por varios segundos, lo que te dejará vendido ante sus ataques. También esta posee una resistencia brutal por sus 3 barras de vida, ya que también es un tanque. Sé que hay muchos más, pero a mi opinión estos son los héroes que son mucho más molestos y debes tener mucha más precaución. Y bien, mis panas, ahora pasamos a las mejores build para Maltis, y la que más te recomiendo viene siendo esta que se llama Maltis Jungla. Con esta empezarás con un daño de hacker, ya que el primer ítem que te harás será el filo desesperante, el cual aumentará tu daño sobre los enemigos con menos del 50% de HP. Eso si le sumas la pasiva de la tercera habilidad de Maltis, será una brutalidad. Vas a tener una reducción de enfriamiento exagerada en sus habilidades, ya que sumando todos los ítems tendrás un 40% de reducción de enfriamiento. También tendrás un buen robo de vida vampírico, con un plus de aumento de daño y penetración física. Eso será gracias al hacha de guerra combinado con el hacha sangrienta. Tendrás una buena resistencia física y mágica por el dominio de hielo y el oráculo. Las demás builds, mis hermanos, están 100% recomendadas. Pruébalas todas y dime cuál te gusta más. Juro responderte lo más pronto posible. Y bien, ahora pasamos a los combos de ataque y el primero de estos viene siendo así: primera, segunda, básicos por 6, primera, segunda y luego tercera. Con este meterás un CC y un daño de pesadilla, ya que los enemigos con resistencia media como combatientes y magos serán eliminados si le haces el combo completo. El segundo combo, mis amigos, viene siendo así: segunda, primera, básicos por 7, primera, segunda, básicos y luego tercera. A este combo le llamo el daño eterno y solo funciona con la build que te acabo de dar, ya que tus habilidades estarán listas antes de que acabe el efecto de velocidad de ataque. En este combo, mis amigos, también puedes comprar un ítem de robo de vida físico y sustituir el hacha de guerra por la batalla sin fin, ya que esta también te dará el 10% de reducción de enfriamiento y te dará robo de vida en tus ataques básicos y además de daño verdadero. Y hasta aquí, mis tigres. Si quieren que siga trayendo más guías interesantes, gameplays y más contenido para mejorar en Mobile Legends, regálame un poderoso like, suscríbete si aún no lo estás, eso me ayuda un montón. A los que llegaron al final, como siempre, un buen abrazo desde mi corazón. Espero que tengas una buena noche y chao.